buenos días y muchísimas gracias por atender esta convocatoria en la que vamos a exponer los puntos del orden del día que vamos a llevar a pleno esta tarde, en el pleno de 31 de octubre. Como viene siendo habitual, el primer punto será, lógicamente, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. En el segundo punto daremos cuenta de los decretos dictados desde la última sesión plenaria, en torno a 600 decretos. El tercer punto son las ordenanzas fiscales. Como cada mes de octubre, como cada año, pues el Pleno revisa las ordenanzas fiscales para valorar el coste que ocasiona la prestación de los servicios públicos. Nos referimos al alumbrado, a la limpieza viaria, cementerios, jardines, suministro de agua, alcantarillado, etc. Así, por un lado tenemos los impuestos y por otro lado tenemos las tasas. Cuando nos referimos a los impuestos nos estamos refiriendo fundamentalmente al IBI rústico, al IBI urbano, al IBI de características especiales, que ese no lo pagan los ciudadanos, sino que ese lo pagan, en nuestro caso, las termosolares y el Gobierno central a través de la presa. Luego también está el impuesto de vehículos, el ICIO, el impuesto de construcciones, la plusvalía. Esos son básicamente los grandes impuestos. Y luego, por otro lado, pues tendríamos las tasas. Las tasas serían fundamentalmente la referida al suministro de agua, alcantarillado, depuración, recogida de residuos sólidos urbanos, cementerio, ocupación de la vía pública. Pues bien, la propuesta que el equipo de gobierno lleva a pleno, una vez estudiadas ya las propuestas que nos han hecho los grupos de la oposición, pues es congelar los impuestos. Congelar los impuestos y aplicar a las tasas una subida que es exactamente el IPC. Este IPC va referido al mes de septiembre, que exactamente es 0,1%. Se aplicaría a todas las tasas excepto en el caso del Patronato Municipal de Deporte a las instalaciones deportivas, que en este caso no se incrementaría, sino todo lo contrario. En este caso se disminuye un 3% las tasas por uso de las instalaciones deportivas. Y luego tendríamos lo que son las bonificaciones. En el caso de las bonificaciones, tratamos de aplicarlas de dos maneras, en dos sentidos. Por un lado, y como no puede ser de otra manera, a las familias que tienen menos ingresos. Y por otro lado, a las entidades, a las empresas que crean empleo. En el caso primero, a las familias que tienen menos ingresos, lo hemos hecho de dos maneras. Ayudando más a más personas, porque se sube el tope. Si hay, por ejemplo, bonificaciones que afectaban a ingresos familiares que estaban por debajo del IPREN, el IPREN es un indicador público de renta que está fijado en 14 pagas en 7.680 euros. Pues lo que vamos a hacer es bonificar por encima del IPREN, en unos casos el IPREN 1,5, en otros casos 2, es decir, que se sube el nivel de renta, con lo que se afecta con la bonificación a un mayor número de personas. Y asimismo también se incrementan los porcentajes de bonificaciones. En unos casos está en un 25%, pues se sube a un 50%. Eso se ve claramente, por ejemplo, en la Escuela de Música, dentro del Patronato de Cultura, o también en las actividades del Patronato de Deporte. Esa sería una actuación de cara a las bonificaciones. Y otra es también bonificando a las empresas que crean empleo. Concretamente, cuando se da de alta una actividad económica, pues vamos a bonificar a aquellas empresas que gestionen la inserción laboral de los grupos con especiales dificultades. Me estoy refiriendo a mujeres, a personas con discapacidad, a mayores de 45 años, a mujeres víctimas de violencia. Es decir, impuestos como el IAE, el ICIO, el IBI, pues se van a bonificar cuando se produzca la contratación de alguno de estos colectivos. El IAE, como ustedes saben, bueno, pues es el impuesto de actividades económicas y afecta únicamente a aquellas empresas que facturan por encima de 1 millón de euros. En definitiva, que se trata de hacer unas bonificaciones progresivas, unos impuestos progresivos, ayudando más a quien más lo necesita, aplicando el principio de solidaridad y bonificando, lógicamente, a aquellas personas, a aquellas familias que más lo necesitan y a aquellas empresas que crean empleo para colectivos desfavorecidos.
Si hacemos una comparativa de impuestos de Palma del Río en relación a los municipios de más de 20.000 habitantes, me estoy refiriendo a Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego o Cabra, ¿dónde se sitúa Palma del Río? Bueno, pues se sitúa por debajo de la media. Si tenemos en cuenta estos impuestos que hemos dicho, el IBI de rústica, el IBI de urbana, el impuesto de coches, el impuesto de construcciones, la plusvalía, estamos en el acumulado un 8% por debajo de la media provincial, lo que significa que la presión fiscal en Palma del Río no es alta, ni mucho menos. Aún así, es necesario pagar impuestos, puesto que si queremos servicios de calidad, tendremos que financiar esos servicios. Y lo hacemos pues vía impuestos y vía tasas. El cuarto punto que llevamos a pleno es una modificación de crédito. En concreto, es un expediente de modificación de crédito mediante un suplemento en torno a 178.000 euros. Por un lado, se va a crear un crédito extraordinario de 48.000 euros para el alumbrado público y, por otro lado, un suplemento en diferentes proyectos de la EDUSI por un total de 129.000 euros. La modificación en total son 178.000 euros, para lo cual se dará de baja a los siguientes proyectos. Uno es la rehabilitación del inmueble de la calle Feria. Lógicamente, si todavía no se ha adquirido, pues la rehabilitación no se puede hacer. Por lo tanto, le damos de baja a esa partida presupuestaria. Asimismo, también se le da de baja a la aerotermia en el pabellón polideportivo, puesto que nos han pasado unos presupuestos y exceden a los inicialmente previstos en la EDUSI. Por lo tanto, esa partida también se le va a dar de baja. Por otro lado, también tenemos mejoras en proyectos como la eficiencia energética en el espacio joven creativo, que ha permitido unos remanentes, o por ejemplo también en la redacción de la carta arqueológica. Esos remanentes es lo que va a posibilitar la creación y las altas en los créditos extraordinarios que hemos dicho anteriormente. El punto número 5 se trata de una operación de tesorería. Concretamente, vamos a hacer una operación de tesorería para obtener recursos y poder atender las necesidades que tengamos de aquí a final de año. Vamos a hacer una operación de tesorería por un importe de 3 millones de euros. Y con una duración, es una operación a corto plazo, por lo tanto la operación va a tener como máximo un año de duración. El punto número 6 corresponde a un desahucio administrativo en la calle Uruguay. En este caso, se trata de una persona que en abril del 2019 se le notifica que estaba incursa en un proceso de desahucio por impago de la renta. En ese sentido, se le requiere y se le da un plazo de 15 días para que efectúe ese pago y además se le notifica que tiene un recargo del 10%. Eso ocurre en abril del 19. Posteriormente, en el mes de junio, se dicta un decreto donde se le informa del inicio del procedimiento de desahucio administrativo. Nuevamente se le dan 15 días para pagar la deuda que afecta tanto al arrendamiento de la vivienda pública como a otros gastos de alcantarillado, agua, recogida de residuos sólidos, y asimismo se le comunica que tiene un recargo del 10%. De nuevo, esta persona no paga, por ello nos vemos obligados a dar el siguiente paso, que es proponer al Pleno acordar este desahucio administrativo. Si el Pleno lo aprueba, se le darán 15 días a partir de la notificación para que entregue las llaves. Y además se le va a percibir que si no lo hace de forma voluntaria, habrá que proceder al lanzamiento. También el Pleno deberá autorizar a la alcaldesa para que solicite la autorización judicial para poder proceder a la entrada en el domicilio. La deuda asciende a un total o en torno a 12.000 euros. Como esto forma parte de la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que establece que una de las causas del desahucio administrativo será la falta del pago de la renta. El punto número 7 corresponde a la innovación de una hipoteca
para prestar una fianza sobre un proyecto de actuación de interés público en suelo no urbanizable, consistente en la mejora y ampliación de una almazara y una planta de envasado de aceite. Este proyecto de interés público fue aprobado en el 30 de noviembre de 2017. Bueno, pues hace falta renovar la hipoteca, puesto que ya se había previamente realizado una hipoteca sobre un edificio, propiedad de esta empresa de Aceites Calleja. Esta empresa ya anteriormente había presentado unos proyectos de actuación, el primero en 2008 y posteriormente en 2014. Primero fue para montar las instalaciones, en 2014 para ampliarla y, como digo, en 2017 para mejorarla. Ya tenía una hipoteca sobre un edificio que ha sido tasado en 73.000 euros. La primera hipoteca tenía un total de 29.000 euros, perdón, de 29.000 euros, y ahora con esta segunda ascendería en torno a 50.000 euros. Como el valor de tasación es superior, el edificio está valorado en 73.000 euros, bueno, pues se supone que es posible renovarle la hipoteca. El punto número 8 es el convenio para ceder 2 huertos sociales a 2 asociaciones. En concreto, el huerto 1A sería a la Fundación Futuro Singular de Córdoba, antiguamente conocida como APROSUR, y la segunda a la Asociación La Regaera. Como ustedes saben, este ayuntamiento desde el año 2010 pues dispone de unos huertos sociales para gestión individualizada y posteriormente amplió estos huertos sociales de anexo a la estación depuradora de aguas residuales con 6 huertos más para entidades sociales. Bueno, pues en junio se abrió la convocatoria, se pusieron las bases reguladoras y se presentaron estas 2 asociaciones. El mecanismo para adjudicar es el sorteo y una vez efectuado el 17 de septiembre el sorteo, el huerto 1A se adjudicó a Futuro Singular y el huerto 1B a La Regadera. En ambos casos son huertos de unos 200 metros cuadrados y los objetivos en el caso de Futuro Singular pues son sensibilizar a su colectivo, a estas personas con necesidades especiales sobre la gestión del medio ambiente, la biodiversidad, el trabajo en grupo, la cultura rural, generar espacios de encuentro entre la comunidad y este grupo de personas. En el caso de la asociación La Regaera, que también es una asociación sin ánimo de lucro, pues lo están vinculando sobre todo a la educación medioambiental. Se trata también de asociar la familia, los niños, con el respeto a la naturaleza, la agricultura ecológica, la educación gestionada a través de huertos sociales, fomentando espacios de convivencia, estilos de vida sana, consumo de productos saludables, en definitiva, asociar educación, familia y niños a la agricultura ecológica y el contacto con la naturaleza, la cultura rural. Bueno, pues estas dos asociaciones van a conveniar, si el Pleno lo estima conveniente, valga la redundancia, y se le adjudicarían estos dos huertos sociales. Luego el punto número 9, 10, 11 hace referencia a nombramiento de representantes por parte del Grupo Ciudadano en el Patronato Deportivo Municipal, por el Grupo Cambiemos Palma en el Patronato de Cultura y también por el Grupo Ciudadano en el Patronato Municipal de Cultura. Llegamos al punto 12 y tendremos una moción presentada por Izquierda Unida relativa a la reducción del consumo de plásticos de un solo uso. En el punto número 13, de nuevo, otra moción, en este caso presentada por el Grupo Socialista y también por Izquierda Unida, relativa al deterioro de la atención sanitaria en Palma del Río y a la urgencia de adjudicar el equipamiento en el Hospital de Palma del Río por parte de la Junta de Andalucía. El punto número 14, pues es una moción de todos los grupos políticos del Ayuntamiento referente
al proyecto de la gasolinera. En este sentido, he de decir que también intervendrán antes de esta moción el grupo de vecinos que constituyen la plataforma a raíz de este proyecto, pues se han presentado en el ayuntamiento más de 3.500 firmas, se ha creado una plataforma denominada Gasolinera No y han solicitado a esta alcaldesa poder intervenir en el pleno justo antes de la exposición del debate y votación de la moción. Por lo tanto, y atendiendo al artículo 228 del reglamento de funcionamiento de las entidades locales, pues lógicamente se va a atender esta petición. Moción que, como digo, presentamos o se presentan desde los 5 grupos políticos en contra de la gasolinera y a favor de los vecinos. Y luego el punto 15 será la renuncia de nuestro compañero don José Ramón Jubera Pellejero, renunciando a su acta de concejal del Grupo Municipal Cambiemos Palma por cuestiones personales. En este sentido, pues el Pleno deberá tomar conocimiento de la renuncia y solicitar la credencial del siguiente candidato, que será don Santiago Sala Romero, puesto que ocupa la 3ª posición en la lista de Cambiemos Palma. El punto 16 serán informes de alcaldía y el punto 17 ruegos y preguntas. Así que este es el contenido que vamos a presentar esta tarde en el Pleno del Ayuntamiento.